Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Conversas, un lugar donde conversaremos con migrantes. Y el día de hoy estamos con Sofía Cervera, ella es de Argentina y vive aquí en Alemania, en Tübingen, en la misma ciudad que vivo yo, y nos va a estar contando sus vivencias y sus experiencias en este maravilloso y frío, de momento, país. Estamos tomando acá un matecito, por suerte es mate uruguayo y no lo que toman los argentinos. Pero bueno, este video no se trata de bardear el pueblo argentino, sí, hermano, ¿verdad? Sino de, bueno, de ver a ver las experiencias y las historias que tiene Sofía para contarnos. Sofía, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Voy a tomar tu mate porque, bueno, no queda otra, pero ¿Vas a tomar mate? el polvo no es Está no re es mi bien, estilo. está re bien. Bueno, contame, Sofía, ¿de qué parte de Argentina sos? ¿Dónde creciste? En varios lugares, tengo muchas mudanzas encima. Nací en Luján, que es una ciudad cerca de Capital Federal, a una hora más o menos, así que provincia de Buenos Aires. Como a los 8 años me mudé a un pueblo que se llama Salto. Ahí pasé como los años de adolescente, niñez, adolescencia. Y ya a los 17 años me fui a Rosario a estudiar y me quedé viviendo ahí hasta que me vine para acá. ¿Y cómo eran? O sea, tu adolescencia fue en Rosario, me dijiste, ¿no? No, adolescencia más en Salto, diría. ¿Y qué onda ahí? ¿Cuántos habitantes más o menos tiene? Uy, A grandes rasgos. me mataste. Pero no tiene 40. 50.000, ok. Ah, no es tan grande entonces. No, no es tan grande. Es un pueblo balneario, tiene un lindo río, mucho campo. Es una zona de campo muy, muy rica. Y sí, estaba bien el pueblo, pero bueno, yo venía a una ciudad, igual era chica cuando vivía en Luján. eh, pero sí, no fue un cambio muy agradable, ni para mí ni para mis hermanas, como que nos costó un montón. También me cambié muchas veces de escuela, entonces también como nunca estaba integrada en ningún lado, me hice algunos amigos que hasta el día de hoy son grandes amigos, pero sí, costó un poco, Salto. Ujú. Hoy en la adultez digo, era un buen lugar, Claro. igual para pasar la adolescencia, más que una ciudad, porque salís, vas al río, tenés mucha independencia, iba en bici de acá para allá, nos juntábamos siempre afuera, como una vida muy, muy sana, digamos. Claro. Ya de todas las cosas no sanas que yo hacía, pero, Bueno, pero eso es otra cosa. pero en sí era muy, muy lindo, muy sano, como muy, sí, la naturaleza, siempre buscando lugares lindos, tiene muchos lugares lindos, Salto. Así que hoy desde la adultez digo, fue un buen lugar, Claro. igual para pasar la Con el adolescencia. diario el lunes. Sí. ¿Y qué cosas hacían ella? Ir al río, esas cosas cuando eran adolescentes? ¿Había como actividades, o sea, que estaban buenas para hacer? ¿O eran medio aburridos, digamos? Y como hacer así, deporte y eso nunca fue lo mío, pero sí, juntarse con amigos, lo espontáneo, ¿no? Que antes existía y ahora no, ir y tocarle el timbre a un amigo y decir, bueno, vamos al río, vamos a la plaza, a tomar mate, a tomar una gaseosa, a hacer algo, pasar la tarde, porque nada, vas a la escuela a la mañana y a la tarde como que medio que vía libre. Claro. Yo que crecí en una casa donde mis padres trabajaban, medio que hacía la mía. Así que sí, muchas juntadas afuera, mucho andar en bicicleta, bueno, después cuando algunas amigas tenían moto, mucho andar en moto. Ahí la vuelta a la A plaza. dar la vuelta, el tontódromo le Sí, decíamos, sí. porque era un par de cuadras nada más en el centro, entonces hacías la vuelta en el tontódromo. La vuelta Eh, y la pasábamos re bien, Qué bueno. haciendo nada, hoy es difícil. Sí, viste que siempre ahora es como que hay que tener una actividad así, Claro. o ir al cine, ir al teatro, qué cosa, qué esto, qué lo otro. Y yo también, o sea, en mi pueblo ahí, o sea, yo, bueno, vivía en el campo, pero cuando iba para el pueblo con mis amigos, o sea, era lo que hacíamos. Ahí no había, la plaza del pueblo no era como el centro, digamos, porque el pueblo donde yo fui al liceo, al secundario, estaba como sobre una ruta. Entonces había como un bulevar, una suerte de bulevar se llama, que es como adornaban ahí con banquitos, con lucecitas, con plantitas, todo a lo largo de la ruta, una parte más de la ruta que cruzaba el pueblo.
Entonces ahí era el tontódromo. Habían hecho como una paralela a la ruta para que pudiera la gente boludear, digamos, porque si te ponías en la ruta a boludear con la moto, te pasaban por arriba los camiones. Entonces, bueno, ese era como el lugar donde nos juntábamos. También era lo mismo, así, charlar, tomar un vinito, tomar una cosita. Y básicamente, por lo menos entre amigas, era sentarte en la plaza o dar vuelta a ver dónde estaba el chico que te gustaba. Exacto. O sea, A ver, ay, mira esto. vamos a ser sinceros, y como, Sí. o los chicos que te gustaban, ¿no? Porque Claro. capaz que había varios, entonces, bueno, uno se sentaba ahí, lo veía pasar y era como, Ah, mirá, se puso la camisa nueva. Che, y después te mudaste con 17 a Rosario. ¿Y Sí. qué onda ahí? y feliz, Ujú. muy feliz. Imagínate que a mí me mandaron al psicólogo a los 15 porque yo le dije a mis padres que me quería emancipar. Así que cuando me Ok. fui a vivir a Rosario con 17, yo estaba feliz. ¿Te fuiste sola sin tu familia ahí? Me fui sola, pero estaba mi hermana en Rosario. Ok. Yo fui a Rosario porque estaba mi hermana. Yo quería ir a Buenos Aires, porque todas mis amigas iban a Buenos Aires. Lo más lógico donde yo vivía era irte a Buenos Aires, o sea, te quedaba más cerca, pero, Claro. o más o menos lo mismo, pero todo el mundo iba a Buenos Aires. Y a mí no. Dije, no, con la locurita que vos tenés, es preferible que alguien te eche un ojo. Así que fui a Rosario, pero igual mi hermana era como mi hermana favorita, sí, lo sigue siendo. Estaba bien, no me molestaba, digamos. Entonces nos fuimos o sea, fui a vivir con ella vivía con su pareja y estuvimos como un año viviendo los tres. Primero en pensión, en una habitación así de chiquitita. Después nos mudamos a un departamento y yo dormía en el living comedor y ellas tenían la habitación. Ok. Y claro, en un momento yo siempre trabajé, siempre quería mi plata, siempre quería como apoyar a mis padres para que yo pudiera estudiar, entonces necesitaba saber que yo podía pagar algo y entonces estudiaba y trabajaba y no trabajaba pocas horas, entonces ganaba más o menos bien y en un momento le dije a mi papá, che, todo bien, pero si pagas la mitad acá, pagas la mitad en otro lado, yo me voy a un buen ambiente y tengo mi lugar porque era difícil igual Sí. también estar viviendo en el medio de una pareja. Claro. Ujú. Y igual la pasaba bárbaro y estábamos bien, pero también quería mi espacio. Entonces al año me busqué un buen ambiente y estaba chocha, feliz de tener mi lugar, de tener mis cosas, de manejar mis horarios, nada, todo como yo quería. Que Claro. fue el sumo, o sea, fantástico. La pasé re bien, siempre trabajando, siempre estudiando. Y Sofía cambió, o sea, totalmente, 180 grados. O sea, Claro. de lo rebelde que era adolescente y de que nadie confiaba que yo pudiera terminar una carrera, yo terminé impecable, con todas las materias nunca me llevé ninguna, terminé los 3 años que se hizo el terciario, trabajando, siempre pagando la mitad de las cosas, o sea, mis padres en su momento me dijeron como, wow, no pensábamos que iba a salir así. No tenía mucha fe, ¿no? Pero yo sabía que yo era lo que quería, o sea, Claro. estar sola, manejarme sola y hacer las cosas independientemente y por suerte fue re bien. ¿Y qué estudiaste ahí? Estudié diseño de vestuario. Ujú. ¿Y siempre supiste así qué era lo que te gustaba, digamos? ¿O fue una cosa que surgió? No, era, no sé, el último año creo que de secundaria. Siempre fui o era muy cara rota, me llevaba el mundo por delante. No sé, quizás queda todavía un poco de eso, pero lo perdí bastante, digamos. Y entonces me invitaban a desfiles, yo iba. Me invitaban a poner la cara para algo, yo iba, para cualquier Claro. cosa. Entonces, en un momento una amiga de la familia me invitó porque necesitaban para la Universidad de Palermo alguien que desfilara. Y era medio atrevido, tenía todo un vestido que se le veían como muchas partes del cuerpo y qué sé yo, y todo un maquillaje re loco y qué sé yo. Así que fui a la Universidad de Palermo, estuve todo el día en un lugar donde me peinaron, me maquillaron, me vistieron y era chica y me pareció alucinante todo ese mundo y ver todo el detrás de un desfile de chicas que terminaban la carrera de diseño. Era muy nueva la carrera igual, en todos lados, y me alucinó. Y de hecho conecté también con algo que yo hacía siempre. Yo iba y transformaba, customizaba todas mis prendas para que fueran diferentes. Porque si hay algo que detestaba era ver que todas usaban el mismo jean, que todos usaban la misma camisita, que todos usaban los mismos colores. Entonces yo me iba a los roperitos, a lugares de segunda mano, y me compraba cosas viejas. Entonces andaba con camisas viejas, andaba con prendas viejas cambiadas y transformadas a mi
cuerpo y a mi estilo. Entonces era un poco la rara en el pueblo, en Salto, volviendo un poco a Salto, era un poco la rara porque me vestía o me peinaba diferente. Y con eso conecté como las dos cosas. Digo, ah, copado, puedo ir por acá. Así que ahí me agarré de eso. Y no sé si es como lo que más me gusta hacer en el mundo, pero sí es algo que me identifica mucho, digamos. Hacer prendas o objetos únicos es algo que me gusta Que te mucho. gusta mucho. Ok. Y cuando estabas ahí en Rosario, ¿vos tenías pensado quedarte ahí o se te cruzó por la cabeza en algún momento la idea de irte de Argentina? Sí, muchas veces hablábamos con mi hermano de hacer, o sea, siempre estuvo igual el tema en mi casa, ya desde mis viejos. De hecho, mi papá en un momento tenía el sueño de irse a vivir a Canadá. Le había salido un trabajo, le habían dado todo el ok, pero mi papá necesitaba aprender inglés. Y estuvo años tratando de aprender inglés y nunca pudo. Pero bueno, entonces no le salió. Y de ahí creo que de alguna manera entró ese mensaje en nosotras y nosotras estábamos todo el tiempo diciendo, no, nos tenemos que ir a España, tenemos que ir a España. No sé por qué España, supongo por el idioma, pero como irnos. Nunca movimos un dedo, ¿no? Siempre quedó en una charla. Sí, eso fue como, pero venir acá no. A nadie se le ocurre venirse para acá. A nadie se le ocurre venirse para acá. ¿Y cómo fue entonces? Bueno, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué? Bueno, viviendo en Rosario, viví 9 años, la mayoría del tiempo sola. Tuve parejas, pero digamos, viviendo siempre sola y en algún momento de octubre del 2012, trabajando en un bar hostel, cae un alemán que todas mis compañeras salieron, porque era un hostel más que nada de gente de provincia que lo usaba de pensión. Más Ok. que nada. Y No era como de... caían muchos extranjeros. Tenía dos sucursales el lugar y había uno donde sí iban todos, estaba más en el centro, iban todos los extranjeros. Y en este era más como de pensión, como de gente de la provincia que venía a trabajar en la semana y los fines de semana se iba. Claro, cae este alemán que era como un bicho raro, porque en realidad todos ahí nos conocíamos y medio que hablabas con la gente y todos teníamos el mismo idioma. Claro. Y de buenas a primera cae este alemán que medio por confusión, porque en realidad tenía que ir al otro, pero no tenía lugar. Bueno, al fin cae a ese hostel. Todas mis compañeras que estaban ahí, mi jefa misma, estaban como, "Ay". Y yo salía así, lo miré, y fue re feo. Me volví a la cocina, yo a la noche trabajaba en la cocina y a la mañana daba el desayuno. Bueno, él se quedó, no sé, ponele que reservó una semana y todas las mañanas estaba ahí. Se quedaba toda la mañana en el desayunador, digamos, que teníamos ahí. Flaco, 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 que me daba tanta pena que entonces yo le daba más media luna, le daba más café porque me daba impresión de lo flaco que era. Y no hablaba una palabra, pero se quedaba ahí y leía, o sea, miraba las imágenes del diario, o con señas hablábamos un poco, o si había alguien que hablaba en inglés nos traducía. Pero muy complejo todo, digamos, pero no molestaba, digamos, estaba ahí. Y en ese Yo momento, bueno, sabías qué era lo que estaba haciendo el hombre ahí, o sea, lo que sabía era que venía a viajar, ok. a conocer Latinoamérica. Así que estaba ahí, y era raro porque como si venís a conocer, no sé, salí, anda a pasear, qué sé yo, Sí, hacía algo. sí, Y él estaba todo el día ahí. Y yo acá y él ahí, haciendo mi compañía. A mí, por un lado, me gustaba, digamos, tenía a alguien ahí que si pasaba algo, no sé, estaba él. Ujú. Entonces, en un momento, le dije, como, che, ¿querés conocer un poco Rosario? A mí me encanta pasear, conozco un montón, te llevo. Todo esto, manos y pies, ¿no? Porque yo no hablaba una palabra de inglés y él no hablaba una palabra de español. Como podíamos, nos comunicábamos y le dije, yo si querés te llevo a pasear. Entonces todas las tardes, cuando yo salía, tenía de 1 a 6 de la tarde libre, ponele, íbamos a dar una vuelta a algún parque, al río, a las playas, a la isla, donde sea, a conocer. Ya hacía calorcito, así que de ahí como poco a poco, con palabras, por ejemplo, que yo tenía de inglés, de películas o de música, le iba tirando y supongo que él iba hilando la oración. La interpretación igualmente quedaba libre albedrío, pero bueno, de alguna manera nos comunicábamos y bueno. Y se quedó hasta que llegó diciembre, fue octubre, diciembre, y yo le dije, mira, yo tengo un cuarto libre, estaba también como en un BG, en un lugar donde viven varias personas. Si querés venirte, porque es mucho más barato, salía no sé, un tercio de lo que salía el hostel. Claro. Así que se vino a vivir conmigo, todavía no pasaba absolutamente nada.
yo todo el tiempo pensando, este flaco que en algún momento se va a ir, porque quería viajar y conocer Claro. Latinoamérica, hasta que me invita a hacer un viaje con él a las cataratas del Iguazú. Y yo le digo, no, yo no tengo un mango, o sea, no puedo, yo te invito. Y dice, vamos, son solo 4 días, 5 días, vamos. Y bueno, acepté y fuimos a las cataratas y ahí, bueno, ahí pasó. Ahí nació el amor. Nació el amor en las cataratas del Iguazú. Ay, qué romántico. Sí, como que nada, nos dejamos ser ahí. Ujú. Claro, y volvimos y ya vivíamos como en la misma casa, todo, entonces yo en un momento me senté y le dije, bueno, si vos ahora te vas, a mí me va a doler, entonces Claro. tratemos de ver cómo hacemos con esto. Y él me miró y ya hablábamos en inglés. En algún momento a mí me fluyó un poco y empezamos a hablar en inglés y él me dijo, si me dejas, yo me quedo. Y fue como, ok, bueno, y ahí quedó. Vivimos 3 años y medio en Argentina, él consiguió trabajo, nos fuimos a vivir solos y en algún momento, por cuestiones de inseguridad en Argentina, por cómo estaba Rosario en ese momento, que estaba súper heavy con los narcos y todo, decidimos venir para acá. Y esa fue como, digamos, la razón principal, digamos, el tema de la seguridad. Lo que dijeron, bueno, Y sí, tendríamos que ir. fue, o sea, para mí era la normalidad, ¿no? Era como, conozco mi país, conozco mi gente, sé cómo funcionan las cosas y era como, está mal normalizar la violencia Sí. o la inseguridad, pero es a lo que nos toca, digamos. Sí. Entonces, para mí no era nada desconocido, pero nos robaron en la calle, entraron al edificio, como pasaron varias cosas y él en un momento me dijo, si esto sigue pasando, yo me voy. Y a mí se me vino el Claro. castillito, o sea, se me vino abajo mal, Sí, sí. porque me lo dijo así, como me voy solo. Claro. Y yo como, bueno, y ahí empezó un montón de charlas para ver, ok, ¿qué hacemos? Si vos no vivís bien acá, había otras cosas, ¿no? Qué sé yo, 14 días de vacaciones, acá son 30. Sí. Hay un montón de cosas que uno va sumando, ¿no? La estabilidad de una moneda, o poder ahorrar, poder tener un auto, él es mecánico y es como no tener un auto le parecía súper Sí. extraño, o comprar cosas en cuotas le parecía súper extraño, y es como, bueno, sí, pero las cosas funcionan así. Claro. Sí, la calidad de vida en términos Sí. generales es como... Y bueno, yo me dije a mí misma, bueno, yo voy a probar, pero si no va, no va, porque también es como recontra diferente y había viajado ya 2 veces de visita, que por suerte, que mi suegra, digamos, nos invitó de alguna manera, nos invitó y nos pagó para poder venir acá. Entonces yo más o menos conocía, pero sabía que era completamente otro mundo del que yo estaba acostumbrada, entonces para mí era, bueno, prueba, Claro. funciona, y si no, lo siento. Y hasta ese momento como que lo veías como lejos, digamos, la posibilidad de venirte a vivir acá. O sea, cuando venías de visita, por ejemplo, ¿te imaginabas, te proyectabas, digamos, como viviendo acá? Siempre se lo dije a Ian de chiste, como, bueno, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿No? Como de típica queja argentina o latinoamericana, como siempre buscando, ¿no? En otro lado. Pero para mí siempre fue un chiste y cuando él me lo dijo en serio, para mí fue una bomba. Pero tuvimos mucho tiempo hasta que pudimos ahorrar para comprar pasaje, para traernos los gatos, porque también todo un tema de traerte animales acá. Tuvimos como un año, ¿no? De Claro. proceso de ahorrar y de fijar y a dónde vamos y cómo hacemos y no fue de un día para el otro. Entonces lo pude, hasta aprendí alemán allá, o sea, puse en una escuela y hice la 1 y porque yo no iba a venir, o sea, con esto que te cuento de mi independencia, yo no iba a venir acá a ser niña de nadie. Lo fui, sí, porque es imposible, Sí. porque el idioma es súper complejo y no hay manera, digamos, no. Sí, al principio sos como medio... Sos re dependiente de la persona que está ahí o de muchas, ¿no? De que te apoyan y te ayudan, pero es empezar de es tremendo, tremendo. Yo lo súper sufrí, hoy en día estoy contenta de haberlo superado, pero fue muy heavy, man. Y esas fueron como ¿cuáles fueron como tus primeras impresiones, digamos, después de estar acá, ponerle 1 mes, 2 meses? ¿Cuándo te cayó la ficha, digamos, bueno, estoy en No, otro la país? ficha cayó mucho Mucho tiempo después. Mucho tiempo después, porque como tengo tanta ansiedad y soy tan acelerada y tengo esa sensación de querer ser independiente, que yo vine en febrero de 2016 y yo en marzo ya estaba en la escuela
haciendo curso intensivo de alemán todos los días. Creo que abril, mayo ya estaba trabajando en un hotel. Muy culo inquieto. O sea, imposible como tener un proceso de decir, bueno, te mudaste a la otra parte, al otro culo del mundo, entonces bajá y sé consciente de eso, no. Entonces me mandé de cabeza con todo. No me hizo bien, pero fue lo que me salió. Porque, por ejemplo, todo lo que aprendí en la escuela lo usaba mal en el trabajo, porque eran todas las personas que trabajaban conmigo también eran extranjeras y tenía que decir, marcar cosas y las decía todo como en imperativo para que me entiendan, pero entonces yo no usaba el alemán que estaba aprendiendo bien, tenía que hablar en otros idiomas porque eran personas de todas partes del mundo, no, era tremendo. Sí, sí. Entonces, todo lo que me enriquecía del idioma aprendiendo en la escuela, después lo arruinaba, digamos. Claro. Pero yo no podía estar en casa No, sí, obvio. haciendo la tarea y esperando a mi marido con la comida, no. Entonces, sí, hacía, no sé, horas extras y me quedaba todo el día, o sea, con tal de alguna manera ser productiva, digamos. Pero claro, ahí te chocas, por lo menos cada vez que hablo con alguien que viene, le digo, tómate tu tiempo, fíjate, porque es difícil. O sea, si tenés la posibilidad económica, ¿no? De tomártelo con más calma. Porque, bueno, yo tuve esa experiencia y creo que no fue la mejor. Y sentís que, bueno, que se rompe un poco el ideal que hay porque cuando uno vive en Sudamérica, o digo Sudamérica, tal vez en otra parte del mundo también pasa, pero siempre hay como un ideal de la vida en Europa, de que es como más fácil y de que o sea, como vos ves historias de gente y que viajan por todos lados y decís, bueno, pero es porque están en Que todo Europa. está cerca. Todo está cerca y que todo es como súper así, que ya te vas y a los 2 semanas tenés un auto y una casa y cosas así. ¿Sentís que un poco vos tenías como ese ideal y sentís que se te rompió cuando viniste No, no tenía ese ideal. Sabía que era muy diferente. Sí, obviamente pensaba como que puede ser que pensaba que iba a ser más fácil. Eso seguramente sí. No tenía el ideal de que íbamos a tener todo automáticamente. No. Creo que se rompen más burbujas de otras personas que las propias, digamos. O sea, todo lo que la gente dice, que uno a veces cree, son ideas de otros. No sé si me explico. Tengo un ejemplo. Por ejemplo, había una pareja de argentinos que conozco como el toque de venirme acá, grandes, como edad de mis viejos, y bueno, yo los visitaba ¿no? Con tal de tener como contacto, nos llevábamos bien, comíamos juntos, todo. Y la mujer en un momento me dijo, yo estaba muy mal con el tema del idioma, que no. Y la mujer en un momento me dijo, no te preocupes, que vos sos joven, en 6 meses vas a estar hablando alemán. Y yo me la recreí. Yo digo, sí, con los cursos estoy yendo todos los días, como 4 horas. En algún momento va a salir 3 años y medio. Sí. Hasta que salió. Sí. Y era, obviamente, un bloqueo totalmente mío, pero eso me marcó un montón y no me marcó para bien. Porque me puso una exigencia de que, claro, llegaron los 6 meses. Yo no hablaba alemán. Entonces, es súper difícil porque te quedás con algo que te dice alguien que en ese momento era importante y es muy difícil romper eso. Entonces, a veces hay que callarse un poco, hay que dejar que la persona tenga su proceso y que si tarda mucho tiempo, y bueno, es así. Yo tardé mucho tiempo y se lo digo a cualquier persona que me cruzo como para que sepa, che, mira, no hay un tiempo, es el tiempo de cada uno. Exacto. Y ya te va a salir y no te preocupes. Yo evidentemente me creé en el principio una pared enorme porque sentí en muchos lugares que no eran empáticos conmigo, que no me tenían paciencia o que no. Entonces eso, si no te dan el lugar y el espacio para que vos puedas expresarte, y te corta. Como al final no quiero hablar ahora. Entonces me llevó mucho tiempo y el clic lo hice con una persona que vos conocés, con Lisa, que el día que nos conocimos fue un fin de semana donde fue un workshop, un seminario de todo el fin de semana, que ella hablaba español, pero igualmente me dio el espacio, me dio el lugar y no solo ella, sino que toda la gente que estaba en ese seminario
digo, mira, hay gente alemana copada. Hay gente alemana que le interesan las cosas que a mí me interesan, hay gente alemana que es paciente, que es empática, y hasta el momento quizás no me había encontrado con gente así. O yo no le daba el espacio, también puede ser. Supongo que debe ser una mixta de las dos cosas. Entonces ahí se me bajó un poco toda esa pared, toda esa barrera que tenía con los alemanes, y automáticamente empecé a hablar. Y no digo que empecé a hablar bien, pero me dejó de importar. Exacto. Y dije, si vos me querés entender, ¿me entendés? Joya, y si no, lo siento. Esto es lo que tengo para darte. Sí, sí, tal cual. No, pensando un poco que bueno, que uno tiene que tener como su experiencia, que es un poco, bueno, digamos, el fin de estos videos que yo estoy haciendo, que estamos haciendo entre todos, porque vos no puedes decirle a alguien que recién llega, en 6 meses vas a aprender, como tampoco puedes decirle, te va a llevar 15 años a hablar bien alemán. O sea, porque no sabes, la persona capaz que tiene mucha facilidad o no sé, porque uno desde su experiencia, o sea, lo que puede hacer es, mira, a mí me pasó tal cosa, yo te puedo ayudar en esto, vos probás, vos ves, vos estudiás, o sea, porque no podés, para nadie es igual que para la otra persona. No. Por ejemplo, a mí cuando los primeros 2 meses que estuve acá, había gente que me decía que el clima es horrible, que la vas a pasar mal. Y lo es. Lo es un poco así, pero o sea, ponle a mí. Pero uno se acostumbra. Sí, tampoco es el fin del mundo que a las 4:30 de la tarde sea de noche. Mejor, te acostás a las 5 y te levantás al otro día tempranito, claro. Sí, claro. O sea, no hay que, uno tiene que buscarle como, digamos, la vuelta, sí, para no deprimirse, porque por eso uno tiene que hacer su propio camino y buscar sus vivencias y sus experiencias, porque por eso. En conclusión, no dije nada, pero bueno, di vueltas y no dije un solete. ¿Cuáles fueron, digamos, a grandes rasgos así, los pros y los contras, digamos, de haber emigrado, de haber venido para acá? Y los contras, voy a empezar por lo malo, así después terminamos con lo lindo. Los contras, obviamente, que te vas y dejas todo, y es tremendo. También es un pro, ¿no? Como a mí el hecho de deshacerme de todas mis cosas y venirme acá con 2 valijas y 2 gatos, fue espectacular. O sea, en el momento capaz que es re triste, pero con el tiempo vos lo ves y decís, es espectacular. Que puedas reducir todo a una bolsa. Me parece fantástico. Y lo haría como experiencia cada tanto solo para darme cuenta de qué es lo importante, digamos. Como para hacer una limpieza, digamos. Sí, sí, que la hago cada año, ¿no? En mi casa, o sea, cada año limpio y saco todo lo que no quiero porque sí, hay que volver un poco a las raíces, suena medio cliché, pero de darte cuenta, bueno, ¿qué es lo que importa? No es ni el tele, no es ni la compu, no es ni el celular, es como soy yo y lo que quiero y, no sé, ese cuadrito que me regaló mi mamá cuando tenía 5 años, listo, ya está, punto. Sí. La ropa va y viene, las cosas van y vienen, la plata va y viene. Entonces, esa experiencia tiene sus contras en ese momento, pero sus pros con el tiempo de darte cuenta. Sí, darle valor realmente a lo que tiene valor y después. Exacto. De estar acá, bueno, que los alemanes en general, a mi punto de vista, no son demasiado pacientes. No son demasiado empáticos. Hay personas que tienen empatía o paciencia o no les desagrada a los migrantes. Sí, las hay, pero no son las que te cruzas todo el tiempo por la calle. Entonces, hay que saberlo, en nuestros países pasa de la misma manera y somos mucho más crueles con nuestros propios vecinos hermanos. Entonces, bueno, saber que es algo que pasa en todos lados, no hacerse cargo siempre como no, de la víctima. ¿Qué pasa? Obviamente te puede llegar a un punto de decir, ¿no? Y también tenés el derecho, digamos, de pasar por eso, pero en algún momento crecer, ser adulto y decir, bueno, personas así hay en todos lados, no lo está haciendo en contra de mí, no te lo tomes personal, y ir por los lados donde hay personas que valen la pena. Y yo con el tiempo, por suerte, encontré muchas personas. Me llevó tiempo, sí, tuve mucho tiempo sola, sí, pero en algún momento encontré el caminito y hoy en día agradezco un montón todas las personas que conozco, alemanes o no alemanas, eh, que me acompañan en este viaje y que son fundamentales, digamos, en mi vida. Entonces las personas, ahí otra vez pueden ser pros o contras. Claro.
Y después de la cultura, la verdad es que me encontré con que soy muy alemana en muchas cosas. O sea, Sí, no somos tan distintos. no, No somos tan distintos. o sea, yo soy reorganizada, me gusta hacer listas, a ellos les encantan las listas, me encantan las listas, como un montón de cosas que sí, que el frío en algún momento sí, me acomodé, me encontré la ropa correcta, como dicen ellos, no hay mal tiempo, sino que hay que tener la ropa correcta. Bueno, tengo la ropa correcta, después de 9 años de pasar frío, ahora tengo la ropa correcta. Sí, a mí una de las cosas que me encanta es salir temprano. Soy viejo, pero a mí me encanta salir temprano. Me gusta salir a las 6, 7 de la tarde para volver a mi casa Claro, sí. a las 12 de la noche. En Uruguay tenemos, bueno, ahora yo hace poco te comentaba que salieron como estudios y cosas de por qué somos tan tarderos, de que la gente sale muy tarde, sale a cenar a las 12 de la noche, Sobre todo tarde. comer tarde, juntarse, vamos a hacer una juntada con los chicos. Sí, bueno, venía a casa a las 11. A las 11 yo ya estoy pensando en acostarme. Entonces, acá ahora en invierno, a las 6, 5 y media, 6, 7 ya es horario de juntarse, bueno, comenzar, cosas, pimba, y a las 11, 11 y media, estamos en tu casa, te juntás. Eso me encanta. Sí, a mí también, porque bueno, ya como hablamos el otro día, sufrimos los dos en nuestra adolescencia de esperar a nuestros amigos a cualquier hora para que terminen de comer o con sus familias y no sé, en mi casa se comía temprano, se iba a acostar temprano, entonces era un martirio tener que esperar para salir, para ir a una casa y después recién a las 12, 1, en ese momento, hoy sé que es más tarde, salir al bar y en el bar, no, todo muy, muy estirado. No, acá se hacen las cosas así. Bueno, no, aparte menos en invierno, o sea, en invierno el frío que hace después de las 8, a mí no me sacás de mi casa, querido. Yo estoy con la mantita, cual señora, con la bolsa con caliente, los 2 gatos. ¿Qué necesidad? Y una peli, listo. Bueno, un poco comentabas recién con el tema de la gente que conociste acá y eso, o que te cruzás, digamos. Y la pregunta que te quiero hacer es si en algún momento te sentiste, digamos, discriminada por ser de Argentina o de otro país. Por mi nacionalidad no creo, a la gente le cuesta igual un poco, aunque Argentina es como el país en Latinoamérica, o porque hablas español, sos de España, ¿no? Eso. Ah, sí, eso sí me pasa. Sí, en mi curso tenían un mambo la gente, porque yo tengo pasaporte italiano y hablaba español, no hablaba italiano y vivía en Latinoamérica, entonces la gente dice, pero me decía, una vez la profesora puso una foto de una plaza de España y un compañero me dice, ah, mirá España, España. ¿Qué tengo que ver con España? Nunca fui. De hecho, bueno, yo que trabajo en educación, con los chicos es súper gracioso. Porque nada, yo me meto ahí un poco también a enseñarles un poco de biografía también, ¿no? Como para que tengan idea de algo en ese tema. Y sí, no, es como hablas español, España. Claro. Salen de Europa. Yo me hacen acordar de los americanos, los yankees. Que es como, no, hay otras cosas y otras partes, pero bueno, pasa, está bien, discriminada. Sí, sí, creo que sí, creo que he tenido, o por lo menos me he sentido mal en varias oportunidades. Creo que siempre fue por el tema del idioma. Esto que te hablaba antes de la poca paciencia o la poca empatía de que sos alguien nuevo o no, pero que te cuesta y que no tienen la paciencia para entenderte. También en algún momento me puse como del lado de, hablando como si hablamos de alemanes, de su parte, diciendo, bueno, también tienen una cantidad de migrantes de todas partes del mundo, no solo por no sé, la cantidad de refugiados que tienen, que agradezco, digamos, que haya sido un país con Merkel de aceptar que venga tanta gente y que haya sido uno de los mayores países que han dado la bienvenida a tantos refugiados. Pero claro, la gente está un poco cansada y también se puede entender desde ese lado de decir, tengo ganas de estar teniendo paciencia y tranquilidad con cada persona que me cruzo, o sí, depende. Yo considero que he tenido oportunidades donde las personas han sido un poco amables. Y no, por eso repito, no creo que sea con el tema de que soy de Argentina, porque creo que ni siquiera se dan cuenta de dónde viene uno. Como, bueno, hablas otro idioma y no sé cuál es y no te entiendo y no sé qué decís. Entonces, no sé, me ha pasado, para darte ejemplos y no estar tan en el aire hablando, que se ponen a hablar delante tuyo con otra persona de vos
y sacándote el cuero de que no te está entendiendo y burlándose de eso cuando vos le estás entendiendo. El tema es que, claro, con un idioma, y no sé si a todo el mundo le pasa, pero normalmente vos entendés mucho más de lo que podés hablar. Entonces, y creo que una de las cosas más difíciles que hay es como defenderte desde tu lugar en un idioma extranjero y pelearte. Eso creo que es como o el humor. Son como las cosas más difíciles de hacer en un idioma que no es tuyo. Entonces, me ha pasado en trabajo que han hecho esa situación de ponerse a hablar delante mío como si yo no entendiera, y yo entendía todo, pero no me podía defender. Sí. Porque no tenía las palabras, ni los recursos, ni nada para defenderme. O estaba también en una situación donde es un trabajo y tampoco te vas a andar poniendo a pelear con tu jefe. Y es horrible. O que te estén mirando así con cara como un perro, ¿viste? El perro cuando no te entiende que hace así, bueno, así millones de veces y es terrible porque a vos lo único que te genera es bloquearte y menos fluidez Sí, sí, hablar sí. cuando Sí, perdés obviamente toda la poca confianza que te como tenés. o sea, estoy tratando, estoy tratando de decir algo. Entonces, sí, esa poca paciencia creo que a veces es muy irrespetuosa. No sé si llamarlo discriminación, pero sí. Poca empatía. Sí, a mí, bueno, en el momento que hice el video con mi historia no me había pasado, pero en mi trabajo me pasó con una compañera un episodio similar, así que ella me dijo algo, yo la estaba escuchando cuando yo lo estaba diciendo, y cuando terminó de hablar, yo no había entendido muy poco, muy poco. Entonces me quedé así como, y le pregunté, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me dijo, ¿qué no me escuchaste? Y le digo, sí te escuché, pero no te entendí. Y ahí empezó como, uy, no sé qué, y empezó a hablar con otra de mí, estando yo al lado, y yo la entendí lo que estaba diciendo, pero estaba así en una situación que, o sea, como te hace sentir muy, muy incómodo, te hace perder la poca confianza que tenés en lo poco que sabes del En vos idioma. mismo. Claro. Te destruye la autoestima. Migrar te destruye mucho la autoestima. Sí, 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 sí. Hay que recuperarlo en algún momento, pero es un poco, bueno, te trae una humildad zarpada. Sí, 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 es un golpe para el ego tremendo. A veces se va de mambo, a veces uno lo puede como reconstruir de vuelta y decir, bueno, no, pará. Pero claro, depende de dónde vos estés parado para poder sobrellevar la experiencia. Sí, sí. No me arrepiento ni digo que nada está mal, digo solo una experiencia y a veces es difícil y a veces está bueno. Sí, 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 sí. Tiene sus pros y sus contras. Sí, sí, bueno, en mi trabajo también me pasa que hay como varios tipos de compañeros. Hay gente que me tiene miedo porque no hablo su idioma. Después hay gente que piensa que soy bobo porque no hablo su idioma. Y hay gente que me trata como una persona normal, que no habla el idioma que ellos hablan. Entonces me hablan y yo entiendo lo que me dicen y respondo más o menos, ellos me contestan y así tenemos una conversación. Pero me ha pasado que ponerle con compañeros que antes creían que yo era un pelotudo, que ahora que entiendo un poco más y que puedo tal vez algún chiste hacer con respecto a lo que ellos están hablando, lo que me dicen, dicen, ah, no es tan bobo. No es tan tarado. Era el idioma el problema. Pero sí, eso. Es como el meme de Sofía Vergara. ¿O sabes lo inteligente que yo soy en mi idioma? Sí, sí. Y sí, pero también es una cuestión de decir, vengo acá, pongo todo de mí, estoy elaborando, estoy aprendiendo tu idioma, estoy aprendiendo tu cultura, es como tener un poquito, pero bueno, no todo el mundo se puede dar cuenta de eso. Y sobre todo no se pueden dar cuenta personas que nunca salieron de Alemania, ¿no? Ahí hay un gran tema. Y no por ponernos nosotros en una situación de superioridad, pero es realmente, vos aprendés mucho yéndote a otro lugar. Sí, sí, Sobre sí. todo cuando el idioma es completamente otro y tan difícil como el alemán, o sea. Sí, sí, que no estamos acostumbrados a escuchar. Y que no es un idioma que mucha gente te dice, bueno, lo escuchás y lo aprendés. No. Bueno, y como última pregunta, ¿volverías a tu país? ¿Volverías a vivir a Argentina? No en la actualidad. O sea, tendrían que pasar muchas cosas para que yo quiera volver a Argentina. En principio, así como me costó todo esto que hablamos del idioma, de la cultura, de los alemanes, de la gente, soy una enamorada del lugar donde vivo, no así tanto del idioma, pero me manejo y estoy sufrida, como dicen ellos, como contenta con el nivel que tengo. Sé que voy a aprender toda mi vida si me quedo acá.
pero estoy enamorada de Tübingen, estoy enamorada de las formas de vivir acá. Ya estoy formando demasiadas cosas como para agarrar todo e irme. Tengo un negocio, estamos construyendo una casa, o sea, hay como ya un futuro muy planificado acá. No quiere decir que no pueda cambiar, no, obviamente, pero me veo viviendo acá mucho tiempo y Argentina, justamente en la actualidad, está a mi gusto demasiado complicada, con un tipo que no me gusta para nada y no me hace feliz que la gente haya elegido eso, lo entiendo de todas maneras. Entonces, tengo un enojo bastante grande con las decisiones políticas y no me veo ni en pedo viviendo bajo esos términos. Entonces, sí, tiene que cambiar como un montón para... Y ya mi cabeza está muy, sí, está muy en el acá, muy en Tübingen, en Alemania, en la vida que tengo, en lo que formé, en lo que creé y estoy bien con eso. Excelente. Muy bien, bueno, Sofía, muchas gracias. Gracias a vos. Y con ustedes nos volvemos a reencontrar en el próximo video de Conversas. Nos vemos. Que pasen lindo.